Hola, buenos días. En este video tutorial voy a tratar el tema de sistemas resorte masa amortiguado. Vamos a leer un poco, dice, el concepto de movimiento armónico libre es un poco irreal, puesto que el movimiento que describe la ecuación 1, o sea, esta ecuación que ves tú en tu pantalla, supone que no hay fuerzas retardadoras actuando sobre la masa en movimiento. ¿A qué se refiere? El sistema resorte masa no amortiguado que describimos en el video pasado genera movimientos oscilatorios cíclicos, ¿sí? Es decir, siempre está oscilando. Su gráfica es perfecta, es una gráfica senoidal. En un sistema amortiguado, resulta que este movimiento oscilatorio poco a poco va cesando, de tal manera que el objeto va frenando hasta quedarse estático. Esto es a raíz de que sufre ciertas fuerzas retardadoras que al final de cuentas generan su frenado, ¿sí? A menos que esta masa esté suspendida en un vacío perfecto en la naturaleza, todos los sistemas oscilatorios de estas características son amortiguados. Un poco para recordar la ecuación 1 del movimiento libre no amortiguado, recordar que utilizamos la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración, o bien masa por aceleración es igual a fuerza, donde habíamos determinado que la masa por la segunda derivada con respecto al tiempo es igual a menos k por la x, donde la k pues recuerda que es la constante del resorte. Y el negativo significa que el resorte siempre va a estar jalando o siempre se va a estar, va a presentar oposición al movimiento. Aquí tenemos una figura en donde ilustramos dos ejemplos donde podemos encontrar un sistema resorte masa amortiguado. La primera es donde el sistema resorte masa la sumergimos en un medio, puede ser un medio viscoso, algún aceite, puede ser agua también, o algún medio o algún gas, ¿sí? En donde esté presentando cierta fuerza de resistencia, no solamente el resorte, sino también el medio en el que se sumerge este objeto. Y entonces ahí puede ir frenando. Otro ejemplo es donde el sistema resorte masa se sujeta a un émbolo de algún sistema hidráulico en donde eventualmente el sistema resorte masa oscilatorio va perdiendo fuerza y entonces eventualmente frena. La ecuación diferencial de un movimiento libre amortiguado, ¿sí? Las fuerzas de amortiguamiento que actúan sobre un cuerpo se consideran proporcionales a una potencia de la velocidad instantánea. Es decir, la fuerza retardadora o la fuerza de amortiguamiento que presente el medio circundante se establece que es proporcional a la velocidad, ¿sí? Son proporcionales a una potencia de la velocidad instantánea, ¿sí? Por lo tanto, en particular en el análisis posterior se supone que esta fuerza está dada por un múltiplo constante de la primera derivada de x, que es la velocidad. Y a este múltiplo constante se le conoce como beta. Aquí en este sistema amortiguado introducimos entonces una constante que se llama beta y que va a estar directamente relacionada con la velocidad del sistema. Y también entonces introducimos la primera derivada porque es la velocidad. O sea, esa fuerza amortiguadora siempre va a estar relacionada con la velocidad instantánea. Por lo tanto, tenemos que manejarla como primera derivada. Y se resta porque, al igual que el resorte, son fuerzas que se oponen
al movimiento o al estiramiento del resorte, de la masa que está haciendo las elongaciones. Beta es una constante de amortiguamiento positiva y el signo negativo es una consecuencia del hecho de que la fuerza de amortiguamiento es en dirección opuesta al movimiento. Si dividimos la ecuación 10 entre la masa, ¿sí? Es decir, para quitar un poco de este término la masa, para quitarla de acá, pues tenemos que dividir toda la ecuación entre la masa para que obtengamos una ecuación diferencial de segundo orden, donde la segunda derivada está como término sin ningún coeficiente. Segunda derivada de x con respecto a t más beta dividida entre masa por la primera derivada de x con respecto al tiempo más k sobre m por la x igual a 0. ¿Sí? O bien tenemos esta ecuación diferencial donde lo único que estamos haciendo es representar este término beta sobre m como 2 veces lambda y este término k sobre m como omega al cuadrado, de tal manera que entonces el modelo matemático para un sistema resorte masa amortiguado, el modelo de ecuación diferencial es esta que tú ves aquí en tu pantalla, segunda derivada más 2 veces lambda más por primera derivada más omega cuadrada x igual a 0. Es una ecuación de segundo orden homogénea con coeficientes constantes. El símbolo 2 veces lambda se usa solo por conveniencia algebraica, de tal manera que la ecuación auxiliar genérica para este sistema, para esta ecuación diferencial, de manera genérica, entonces su ecuación auxiliar es m cuadrada más 2 veces lambda por m más omega al cuadrado igual a 0. Entonces, de manera genérica, las raíces correspondientes tienen la siguiente forma. La primera raíz de la ecuación auxiliar es m1 igual a menos lambda más la raíz cuadrada de lambda cuadrada menos omega cuadrada. Y la segunda raíz es igual a menos lambda menos la raíz cuadrada de lambda cuadrada menos omega al cuadrado. Son exactamente similares, lo único que cambia es que en la primera raíz sumamos la raíz cuadrada y en la segunda raíz de la ecuación restamos la raíz cuadrada. Por lo tanto, se pueden distinguir tres casos. Así como nosotros tenemos distinguido o podemos identificar tres posibles casos al momento de resolver una ecuación diferencial de segundo orden con constantes, con coeficientes constantes, en este caso, pues por obvias razones, también vamos a tener tres posibles comportamientos de un sistema resorte-masa, lo que se traduce a tres posibles casos de un frenado en el sistema amortiguado. Esto depende directamente de este término, lambda cuadrada menos omega al cuadrado. Puesto que cada solución contiene el factor de amortiguamiento Euler a la menos lambda por t, lambda es mayor a 0, los desplazamientos de la masa se vuelven despreciables conforme el tiempo t aumenta. Es decir, siempre van a frenar. En cualquiera de los tres casos, el sistema va a frenar. Lo que importa aquí es que tenemos tres casos en donde en uno solo se presentan oscilaciones. Vamos con el caso 1. Aquí voy a ir más directo. Pues cuando caemos en el caso 1, o sea, es decir, ¿cuál es el caso 1? Cuando tenemos dos raíces reales y diferentes. ¿Sí? Entonces, en este caso, tú ya sabes que la solución general es x en función del tiempo igual a constante 1 por Euler elevado a la raíz 1 por t más
constante 2 por Euler a la raíz 2 por el tiempo. ¿Sí? Ese es el modelo matemático para el caso 1. Y entonces, para los términos de un sistema masa-resorte-masa, se le llama sistema sobreamortiguado. Es decir, raíces reales y diferentes, entonces el sistema es sobreamortiguado. Su expresión genérica es la que tú ves en tu pantalla, que no es otra cosa más que sustituir la raíz m1 y m2 por este término que ya vimos, por estos, ¿sí?, que tenemos acá. En este caso son iguales. Por lo tanto, y como tú ya observas, ambas raíces tienen repetida el término menos lambda aquí. Lo único que cambia es que tenemos estos dos términos. En uno sumamos y en otro restamos. Por lo tanto, a la hora de aplicar la ley de los exponentes, podemos separarlo y factorizarlo. Euler elevado a la menos lambda por t, y luego multiplicamos constante 1 por Euler a la raíz por t, más constante 2 por Euler a la menos raíz por t. De tal manera que lo representamos con una gráfica que se muestra a continuación. Movimiento sobreamortiguado, en donde el sistema frena de inmediato. Ni siquiera le da la oportunidad de oscilar. Es decir, tiene un comportamiento, se desplaza quizás, pero digamos que estiramos el resorte y frena. Ni siquiera alcanza a subir, sino que simplemente estiramos el resorte y regresa inmediatamente a su posición de equilibrio. Es así como se comporta, ¿sí? O bien quizás tenga que jalamos el resorte y quizás si aquí tenemos la posición de equilibrio, si jalamos el resorte quizás haga esto, pero inmediatamente frena. Es decir, no hay un comportamiento oscilatorio. O sea, inmediatamente frena. Vamos con el caso 2. El caso 2 es cuando tenemos raíces iguales, donde tú sabes que la solución para una ecuación diferencial con raíces iguales, pues es x en función del tiempo igual a constante 1 por Euler a la m1 por t más constante 2 por t por Euler a la m1 por t, cuando son iguales. Así que en este caso igual, al sustituir las raíces m1, ¿sí?, ya sea que ambas se estén sumando o que ambas raíces se estén restando a la raíz cuadrada. Por lo tanto, podemos expresarla como x en función del tiempo igual a Euler a la menos lambda por t, que lo podemos factorizar, por, este es el caso 1. Caso 2, por Euler a la, aquí está factorizado, por constante 1 más constante 2 por el tiempo. Ese es el sistema críticamente amortiguado. En el caso número 2, cuando las dos raíces son iguales, caemos en críticamente amortiguado. Y se comporta un poco similar a la anterior, solamente que aquí sí le da un tiempo para frenar. Es decir, si nosotros jalamos el resorte, empieza lentamente a frenar, ¿sí? Es decir, inclusive a la hora de jalar el resorte baja un poco más, se estira un poco más y posteriormente empieza a frenar, ¿sí? O sea, el resorte empieza al momento que se suelta, el resorte se estira un poco más y inmediatamente frena, ¿sí? O por el contrario, si soltamos desde una posición arriba de la posición de equilibrio, si soltamos, entonces frena, ¿sí? Entonces,
En este movimiento críticamente amortiguado, igual el sistema frena inmediatamente. Y en el caso 3, cuando tenemos raíces complejas. El caso 3, cuando tenemos las raíces complejas, se le llama un sistema subamortiguado. Como tú ya conoces, cuando caemos en el caso 3 de una ecuación diferencial de segundo orden, al caer en el caso 3 implica que se introducen términos de coseno y seno, lo cual indica que en un sistema subamortiguado el sistema sí oscila, sí comienza a oscilar, pero paulatinamente va frenando. Y como prueba de ello tenemos la siguiente gráfica, donde el movimiento es la gráfica azul, donde el movimiento empieza a oscilar y poco a poco va frenando, poco a poco van disminuyendo las crestas del movimiento oscilatorio. Aquí en esta gráfica hacen una comparación en el movimiento no amortiguado, donde el movimiento oscilatorio es cíclico y su amplitud siempre se mantiene igual. Y en el subamortiguado el movimiento también genera movimientos cíclicos, movimientos oscilatorios, pero la característica es de que las amplitudes van paulatinamente disminuyendo, lo cual indica que el sistema va frenando. ¿Sí? Entonces, en resumidas cuentas, tenemos tres casos. El caso 1, raíces iguales, es un movimiento sobreamortiguado. Caso 2, raíces, en el caso 1 tenemos raíces reales y distintas y es un sistema sobreamortiguado. En el caso 2, las raíces son exactamente iguales, tenemos un sistema críticamente amortiguado. Y en el caso 3, las raíces son complejas y tenemos un sistema subamortiguado. En el caso 3 se generan oscilaciones que frenan a la larga. Vamos a ver entonces un ejemplo. Y recordar rápidamente que las raíces evidentemente están directamente ligadas a el término lambda y el término omega, lo cual implica que las raíces están directamente ligadas a la constante de resorte, la constante de amortiguamiento y la masa. Ejemplo, una masa que pesa 8 libras alarga 2 pies un resorte, suponiendo que una fuerza amortiguada que es igual a 2 veces la velocidad instantánea actúa sobre el sistema, determine la ecuación del movimiento si la masa inicial se libera desde la posición de equilibrio con una velocidad ascendente de 3 pies. Fíjense, ahí ya nos indican entonces tanto la masa, el peso de la masa, que sería la fuerza con la cual vamos a calcular la constante del resorte, y el alargamiento de 2 pies de resorte. Y con esos dos datos vamos a calcular la constante de resorte y pues suponiendo que la fuerza de amortiguamiento es igual a 2 veces la velocidad instantánea. Es decir, la beta del sistema es igual a 2. ¿Sí? 2. Acuérdate que la beta es la fuerza de amortiguamiento, la constante de amortiguamiento. Y pues nos dan dos condiciones iniciales que vamos a utilizar posteriormente. Primero vamos a empezar con la solución. Dada la ley de Hooke, ¿sí? Pues como yo te comentaba, el peso de 8 libras y el alargamiento de 2 pies, obtenemos la constante de resorte que es 4 libras sobre pie. Y la masa la obtenemos a partir de del peso, ¿sí? Pues masa es igual a peso sobre gravedad. 8 sobre 32 igual a un cuarto de slope. Acuérdate que estos ejemplos se están trabajando en el sistema inglés. Por lo tanto, la ecuación diferencial del movimiento es entonces masa por aceleración igual a fuerza. Masa, que es un cuarto de slope, por la aceleración, que es segunda derivada, igual a toda la fuerza, tanto la fuerza de resorte como la fuerza del ambiente, la fuerza de amortiguamiento. Es igual a menos 4 por x, esto es de resorte, menos 2 veces la velocidad, esto es de esto que nos dicen que es la fuerza amortiguadora o la fuerza amortiguada es igual a 2 veces la velocidad instantánea, 2 veces la primera derivada.
Como necesitamos que el término de la segunda derivada no tenga ningún coeficiente, pues entonces dividimos todo el sistema entre la masa. Por lo tanto, obtenemos esta ecuación. Segunda derivada de x con respecto al tiempo más 8 veces la primera derivada con respecto al tiempo más 16 veces x igual a 0. Entonces, pues este sistema, esta ecuación diferencial de segundo orden, pues la resolvemos utilizando la ecuación auxiliar y obteniendo las siguientes raíces. M1 es igual a M2 y es igual a menos 4. Como tú observas, caemos en el caso de que tenemos dos raíces iguales, lo cual indica que el sistema está críticamente amortiguado. La función del desplazamiento en función del tiempo es igual a constante 1 por Euler a la menos 4t más constante 2 por t por Euler a la menos 4t. La solución de esta ecuación diferencial, como tú ya has observado, la hemos realizado con el método de la ecuación auxiliar cuadrática. Pero eventualmente tú podrás utilizar también las transformadas de Laplace. Únicamente recordar que para utilizar las transformadas de Laplace es imprescindible que desde el principio tú utilices las condiciones iniciales. Bueno, una vez teniendo ya, habiendo encontrado la solución general a este sistema, pues utilizamos las condiciones iniciales para obtener nuestra expresión particular, nuestra solución particular. Las condiciones iniciales, como ya habíamos comentado, es que en el tiempo cero, ¿sí?, la posición es cero. ¿Por qué? Porque nos muestra aquí el problema que la masa inicial se libera desde la posición de equilibrio y además nos indica que tiene una velocidad ascendente de 3 pies sobre segundo. Cuando la velocidad es ascendente, se maneja como negativa. Así que, condiciones iniciales, x en 0 es igual a 0 y x' en 0 es igual a menos 3, que es la velocidad. Y se encuentra a su vez que la constante 1 vale 0 y la constante 2 vale menos 3. Por lo tanto, la ecuación del movimiento, la ecuación particular, la solución particular del movimiento es x en función del tiempo igual a menos 3t por Euler a la menos 4t. Ahora, pues toca graficar el sistema para verificar que estamos con una gráfica críticamente amortiguada. Y esto lo hacemos en GeoGebra, puede ser, y tenemos esta gráfica, lo cual indica que cuando nosotros estiramos el resorte y soltamos, cuando estiramos el resorte y soltamos, el resorte hace esto. Suponiendo que aquí tenemos la posición de equilibrio y estiramos y soltamos, entonces el resorte hace esto. ¿Sí? O sea, frena, ¿no? Entonces estiramos, soltamos y el resorte sube, pasa a la posición de equilibrio y inmediatamente frena. ¿Sí? Entonces esa es la característica de esta gráfica. Bien, ahora te toca a ti resolver algunos ejercicios. ¿Sí? Vamos a la página 196 del libro de Denis Kessel. Sería el ejercicio 21 y también el ejercicio 22. ¿Sí? Por mi parte ha sido todo para este video tutorial. Espero que te sea de gran ayuda. Muchas gracias.